registros. Acuérdense que la estadística está basada en datos, en informaciones, en registros. Eso es la estadística en sí. ¿Por qué? Porque hay que contar, hay que medir. Y eso es lo que se hace en estadística. Las informaciones, los datos numéricos, hay que contarlos, hay que mesurarlos. Entonces, esa parte ya se hacía en aquellos tiempos. Y por ahí ustedes pueden decir, la palabra statis proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista. Fue utilizada por primera vez por Goldfield Archibald en 1719 a 1772. Miren, esto no es nuevo, pues. Fue popularizada por Sir John Sinclair en su obra Informe Estadístico sobre Escocia 1791-1799. Ahí ya se le llamaba estadística, pero antes en el Viejo Testamento eran censos, eran conteos. Entonces, sí, Edward. Yo le mandé un correo. Es que no estaba en pantalla, pero ahorita le doy acceso. Órale. Bueno, entonces, ustedes ahí pueden ver que en esa pequeña breve descripción del curso, me dice a mí que no es nada nuevo. La estadística no es nada nueva. Ay, se me perdió mi... Ay, ay, ay. Está fallando esto. No. Perdón. No. Admitir a todos es... Mal. Ay, 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 ay. Mal comienzo, jóvenes, esto. Ahí estamos. Bueno. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Así es. Sí, licenciado. Ok. Así es. Bueno, entonces miren, ahí tiene la breve descripción de dónde viene la estadística. ¿Y cuál es la importancia de la estadística? Pues la toma de decisiones. Y ahí ustedes van a ver que en todas las organizaciones, instituciones públicas o privadas, se hacen datos, se hacen informaciones. Y para poder llegar a eso se necesita un conocimiento básico de estadística. Y ustedes podrán ver que en cualquier institución, por muy pequeña que sea, necesita de datos, de información. El que vende hot dog ahí en una esquina, vende hot dog, pero él en la mañana o el día de la tarde, cuando termina su jornada, dice, bueno, para mañana voy a necesitar tantos panes, tantas salchichas, tantos tomates, tanta cebolla. Eso está haciendo datos. Ahí está haciendo información. Y entonces viene y si él tiene a un proveedor que le diga, le lo llama, mira, voy a necesitar 100 panes para mañana, voy a necesitar 100 salchichas para mañana, voy a necesitar esto. Ya ahí en esa forma
tan trivial que les estoy mencionando, el jodoquero está haciendo información, está haciendo datos en una forma tal vez rústica, pero eso es hacer datos y eso es hacer estadística. Para que ustedes comprendan, pero ¿desde dónde se hace? Pues del tendero, el que tiene tienda, el que tiene su abarrotería, ya sabe que para mañana tiene que pedir tantas aguas, tantas cervezas, tantas cajas de huevos. Ahí está haciendo estadística. Que no la lleve un orden controlado o algo así, es otra cosa. Pero sin embargo, ahora ya la tecnología les ha llegado a las tiendas y en las tiendecitas ya tienen ahí sus computadorcitas y ahí van metiendo y ahí van llevando sus inventarios. Y eso es estadística ahora. Pero para hacer eso se necesita procedimientos estadísticos. ¿Ah? Y esos procedimientos estadísticos le permiten a él ir mejorando sus procedimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué más hace la estadística? La estadística nos lleva en un momento determinado a recopilar información. Luego de que recopilamos, la procesamos, la ordenamos, la analizamos, la presentamos y obtenemos resultados. Cuando tenemos todo ese proceso de la estadística, ya podemos tomar decisiones. Por eso es que hay un dicho por ahí, dice que el que tiene la información, el que tiene la información tiene el poder, porque tiene la información y tiene poder. ¿Por qué? Porque puede tomar buenas decisiones. De ahí la importancia de la estadística para la toma de decisiones. Y ahí tienen ustedes alguna importancia en la toma de decisiones, en las organizaciones, los procedimientos estadísticos, el propósito del análisis estadísticos, que es manipular, resumir, investigar datos con el fin de obtener información útil para la toma de decisiones. En donde, en muchas profesiones, es importante recoger información para el estudio de los mismos datos. No digamos en las oficinas gubernamentales, tal vez en las privadas y en las gubernamentales. ¿Quiénes se dedican a realizar? Pues en todas las disciplinas se dedican a hacer estadística, los economistas, los asesores financieros, los que determinan las políticas de una organización, el gobierno estudia estos datos para tomar decisiones basadas en la información obtenida. Entonces, ahí están viendo qué es lo que hace la estadística. Bueno, sigamos. Aquí vamos a entrar ya a la programación. Si ustedes ven, ahí ustedes pueden ver la unidad docente número 1. Es la introducción. Ahí ustedes, ¿por qué esto se llama plan de curso? Porque tiene un periodo de clases, tiene 4 periodos de clases. Y como está estructurado, dice objetivos de la unidad, temas y subtemas de la unidad, métodos, técnicas y recursos didácticos, actividades de enseñanza, aprendizaje, medios de evaluación y punteo y su bibliografía. Ahí ustedes pueden ver la estructura del plan de curso. Ustedes bajan el programa de curso que está en la página, solo van a encontrar un listado de temas y subtemas, pero no cómo. En cambio, acá esto les puede ayudar porque les va a ser un buen auxiliar. Por eso es que yo, a partir de esto, yo explico mis objetivos. Bueno, entrando de lleno.
¿Cuáles son los objetivos de la unidad de introducción? Dice, que el estudiante comprenda la importancia de la estadística en el proceso de la toma de decisiones. Que el estudiante entienda la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Que el estudiante comprenda la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Que el estudiante conozca metodologías para el planteamiento de problemas en la investigación. Miren esos objetivos de la unidad. Y voy a ir por partes. ¿Qué es lo que nosotros queremos del estudiante? Bueno, pues que el estudiante comprenda la importancia de la estadística en la toma de decisiones. Pues, lo que les decía, el que tiene la información tiene el poder. Y si uno tiene información, puede tomar buenas decisiones. Que el estudiante entienda la diferencia entre estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y aquí está la diferencia. ¿Por qué se llama una estadística 1 y la otra estadística 2? Pues la estadística 1 es la estadística descriptiva, aquella que me va a llevar al cálculo de medidas de tendencia central. ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central? Pues la media, la moda, la varianza, la desviación estándar, deciles, cuartiles, percentiles, la simetría, la kurtosis. Esas son medidas de tendencia central. Y entonces eso es lo que vamos a ver en estadística descriptiva. Y para el segundo semestre vamos a ver estadística inferencial. Eso se las dejo ahí porque no vamos a ver nada de estadística inferencial, sino que hasta en el segundo semestre. Pero en estadística descriptiva no solo vamos a ver medida de tendencia central, vamos a ver otras unidades que vienen más adelante. Pero para que ustedes se hagan la idea, fíjese que en esta unidad de la introducción está la estadística descriptiva. Y la estadística descriptiva es una medida de tendencia central, que es una unidad. Así se llama, tendencia central. Ese es el curso de estadística en otras facultades, como Derecho, Humanidades, Trabajo Social, Historia, Medicina. Sin embargo, aquí, aparte de la unidad de tendencia central, nosotros tenemos unidades que son fundamentales para la formación de un economista. Por eso es que dicen que el curso de estadística en economía es bien difícil. Y no es difícil, lo que pasa es que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Que el estudiante dice, comprenda la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Ojo, jóvenes, ojo con ese objetivo. Que el estudiante comprenda la diferencia entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Este es un objetivo básico para hacer estadística. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación o una encuesta o a recopilar datos, nosotros tenemos que definir desde el inicio cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas. Porque si no hacemos esa diferencia, vamos a tener problemas de interpretación de resultados. Y eso es bien fundamental. Tenemos que saber qué son variables cualitativas y variables cuantitativas. Y desde ya, cuando tengo, vamos a ver, 73 estudiantes, espero me estén escuchando. Desde ya les queda de tarea. Por ahí más adelante les vamos a decir cuándo le entregan, ¿no? O Edward les va a decir cuándo se entrega la tarea. Quien quiera aprender estadística como debe ser, lo primero que tiene que hacer es investigar cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las variables cuantitativas. Hacerme un trabajo, me lo suben al Classroom, me hacen un trabajo de el tipo de datos, y el tipo de datos incluye variables cualitativas, variables cuantitativas, con un ejemplo de cada una de ellas, o varios ejemplos, o ejemplos de que son variables cualitativas y que son variables cuantitativas. Unas 4, 5 paginitas. Por ahí vamos a poner el tiempo de entrega.
esas tareas deben ser entregadas. Pero yo se los recomiendo, jóvenes. ¿Saben por qué? Porque esa diferencia entre variable y cualitativo es fundamental en estadística 2. Con eso arranco el curso. Y cuando pienso, mire, ¿y esta qué variable es? ¿Qué tipo de variable es esta? No, como no hicieron la tarea, tienen problemas. Entonces yo les recomiendo que desde ya vayan viendo los libros por donde pueden encontrar, ir haciendo su trabajito. Y el último objetivo, que el estudiante conozca metodologías para el planteamiento de problemas en la investigación. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación, lo primero que hacemos, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si nosotros no definimos el problema, no sabemos qué es lo que vamos a investigar. Entonces, ahí va a haber una partecita en donde es un enfoque, que este es de metodología de la investigación, pero como no se enseña como debe ser, yo tengo que retocarlo un poquito adaptado a la estadística, pero ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Bueno, luego de esos objetivos, ¿cuáles son los temas y subtemas de la unidad? Definición de la estadística. La estadística como ciencia, la investigación estadística, el planteamiento del problema de una investigación, que va con el último objetivo, el planteamiento del problema de una investigación. La definición del problema, enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Qué métodos, técnicas y recursos vamos a usar? Métodos deductivo, inductivo, analítico, lógicos, activo. Técnicas, expositiva, dictado, discusión, estudio de casos, demostración. Recursos didácticos, diapositivas en PowerPoint, pizarrón y retroproyector cuando es presencial, pero ahorita no, estamos usando lo virtual. Actividades de enseñanza y aprendizaje. Medir conocimiento conceptual. Establecer experiencia en procesos de investigación. Introducción a las metodologías de investigación. Fomentar la participación en clases a través de discusión. Propuesta de ideas. Discusión en clase de propuestas. Diseño de encuesta. Voy a tratar de que podamos diseñar una encuesta así pequeñita para adaptarla al programa del SPSS, que me imagino que algunos conocen, y si no conocen, pues aquí vamos a ver el SPSS. Medio de evaluación y punteo. Ponderar la actividad participativa y propositiva del estudiante. Ojo. Evaluar el conocimiento en investigación, ponderar sus aportes. Y ahí tienen la bibliografía. Ahí ustedes tienen su bibliografía que algunos de los libros que ustedes ven ahí se repiten en algunas unidades porque son libros que son básicos y que cubren tanto para estadística 1 como para estadística 2. O sea, no es necesario comprar todos los libros. Con uno que busquen ahí o que encuentren o que esté accesible a su bolsa es suficiente. Porque yo tengo libros acá que me sirven para estadística descriptiva y para estadística inferencial. Con ese propósito lo hago, ¿sí? Con ese propósito lo hago para que el gasto sea menor de eso. Con uno es suficiente. Entonces, ahí ustedes, el que encuentren en el mercado. Bueno. Aquí ya nos fuimos con la primera unidad. Vámonos a la segunda. Ahí ya no voy a explicar los temas y subtemas y todo, porque o los métodos, a partir de los métodos, técnicas y actividades, yo ya no voy a explicar eso, sino que solo las dos columnas primeras. La segunda unidad dice valores que caracterizan la distribución de una variable. Esa es la tendencia central. Valores que caracterizan la distribución de una variable. Es lo que yo les decía, esto es el curso de estadística. Esta unidad es el curso de estadística en otras facultades. Con eso pasan todo el semestre. En cambio, nosotros no vemos otras unidades, por eso es que se recarga mucho el curso. Pero ahí vamos saliendo. Para esta unidad, los objetivos de la unidad, que el estudiante haga la diferencia de cada una de las medidas de tendencia central. Que el estudiante se familiarice con las fórmulas de cálculo para cada medida estadística. Que el estudiante calcule medidas estadísticas aplicando las fórmulas. Que el estudiante
Analice e interprete los resultados. Que el estudiante relacione cada una de las medidas obtenidas. Esos son los objetivos de la tendencia central o los valores que caracterizan la distribución de una variable. Diferenciar cada una de las medidas de la tendencia central. Familiarizarse con las fórmulas de cálculo para cada medida estadística. Aquí vamos a ir viendo fórmulas y por ahí hagan su listita, su hojita, donde van anotando sus fórmulas. Cada día o cada vez van a encontrar una fórmula, anótenla y pónganle explicación. Que el estudiante calcule medidas estadísticas aplicando las fórmulas. Que el estudiante relacione cada una de las medidas obtenidas. ¿Qué temas vamos a ver? Valores centrales. O sea, hay medidas de tendencia central como la media aritmética, la media, mediana, la moda, deciles, cuartiles y perciles. Esos son valores centrales. Ya vamos a explicarles por qué se le denomina valores centrales. Medidas de dispersión, la varianza, la desviación típica y la desviación media, que tienen relación con las primeras, con la media aritmética, con la mediana, la moda, deciles. La simetría y sesgo, coeficiente de sesgo. Kurtosis, coeficiente de apuntamiento. Eso es lo que vamos a ver en la segunda unidad. De ahí para allá es lo mismo que usamos. Vámonos a la tercera unidad. La unidad número 3, regresión y correlación simple. ¿Cuáles son los objetivos de la regresión y la correlación simple? Que el estudiante conozca la diferencia entre regresión y correlación. Que el estudiante realice procesos de proyección de datos. Que el estudiante trabaje con base de datos estadísticos. Que el estudiante evalúe diagramas de dispersión. Que el estudiante calcule el coeficiente de correlación entre dos variables. Que el estudiante desarrolle una ecuación de regresión usando el procedimiento de mínimos cuadrados. Que el estudiante interprete la pendiente y la ordenada en el origen. Que el estudiante calcule e interprete el coeficiente de determinación simple. Miren lo interesante de esta unidad. Y vuelvo otra vez objetivo por objetivo. Dice, que el estudiante conozca la diferencia entre regresión y correlación. Pareciera que es lo mismo regresión y correlación, y no. La regresión es aquella que nos permite encontrar la ecuación de regresión. Es encontrar una ecuación matemática. Con los datos registrados y con los datos que nosotros introducimos al sistema, me va a dar una ecuación, y esa es la que se llama ecuación de regresión. Y la correlación, ¿cuál es la correlación? Pues la correlación es encontrar cómo se relacionan los datos entre sí, cómo se comunican esos datos entre sí, cómo se identifican. Y dentro de esos nosotros tenemos que encontrar cuál es el que incide sobre la otra variable. Aquí, cuando hablamos de datos, es entrar dos variables. Y entonces, cómo una variable depende de la otra o cómo la otra variable incide sobre la otra. Eso es correlación. A eso se le llama correlación. La incidencia de una variable sobre otra variable. Cómo esos datos se correlacionan. Si son afines, más que todo si son afines, porque hay variables que no tienen comunicación. Entonces, ahí no hay correlación. Y la regresión es encontrar la ecuación matemática. Luego, que el estudiante realice procesos de proyección de datos. Cuando nosotros tenemos la ecuación de regresión, con ella podemos hacer proyección, presupuestar, proyectar.
estimar, es hacer estimaciones. Tenemos una base de datos y con eso estimamos a 3, 4, 5 años, depende de la base de datos que tengamos. Eso es proyección. Que el estudiante trabaje con base de datos estadísticos. Ahí tenemos que trabajar con bases de datos. Ustedes ya han oído la Big Data, muy de moda la Big Data. Pero para trabajar con la Big Data necesitamos un equipón. Con nuestras computadoras, pues hacen lo posible, pero cuando se habla de Big Data, estábamos hablando de datos inmensos. Y claro, hay programas que lo hacen, pero hasta ahí yo no tengo esos programas, pues, pero tratamos de que el estudiante se haga la idea, que tenga la definición, y ese es el trabajo con base de datos, una Big Data pequeña. Que el estudiante evalúe diagramas de dispersión. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros tenemos las dos variables y vemos los puntos de una variable y los puntos de la otra trazados en un sistema de ecuaciones lineales simultáneas? Ahí tenemos un cuadrante y ahí se trazan los puntos. Se llama un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Entonces, ahí ploteamos los puntos y a eso se le llama diagrama de dispersión o nube de puntos. Que el estudiante calcule el coeficiente de correlación entre dos variables. Como ya tenemos una ecuación de regresión, al aplicar esa ecuación de regresión, nos va a dar un coeficiente. Y a través de ese coeficiente vamos a medir el nivel de correlación entre dos variables. Que el estudiante desarrolle una ecuación de regresión usando el procedimiento de mínimos cuadrados. Ya para ustedes, el método de mínimos cuadrados no es nuevo, pues, porque eso lo vieron en Matemáticas 2. A mí ya no me preocupa esa parte porque ustedes ya ganaron Matemática 2, Mate 1 y Mate 2, y ahí tuvieron que ver el método de mínimos cuadrados. Aquí ya no lo vamos a explicar y todo, tal vez una media explicación para introducir los datos al modelo de mínimos cuadrados. ¿Y qué es lo que hace la computadora? La computadora está programada para eso, a través del método de mínimos cuadrados, a través de Excel. Ese va a ser un gran auxiliar para nosotros acá. Que el estudiante interprete la pendiente y la ordenada en el origen. Como ustedes ya recibieron micro 1, ya tuvieron que ver derivadas. Y cuando ven derivadas, encuentran la pendiente de la recta. La ordenada del origen del sistema cartesiano. Ahí vemos la abscisa y la ordenada. Estoy hablando de matemática. Por eso es que le digo, deben de tener buena base matemática. Porque yo ya no puedo regresar al área común a explicar la derivada, la ordenada en el origen, la abscisa y la ordenada. Eso ya no, pues, porque eso se supone que ustedes ya lo tienen. Por eso es mi recomendación que les di al principio. Repasar un poquito matemática y aritmética de Baldor. Ahí van a encontrar esos temas. Que el estudiante calcule e interprete el coeficiente de determinación simple. Por eso es que el tema se llama regresión y correlación simple, porque ahí vamos a encontrar un coeficiente de regresión simple o de determinación. Pero fíjense, jóvenes, que este tema es bien fundamental para el economista. Alguien que maneja esto, está hecho. Está hecho. ¿Qué temas vamos a ver? Tipos de relación, causal, concomitante y fortuita. Relación causal, causa y efecto y entre variables. La relación y correlación. Análisis de regresión, análisis de correlación, prueba de significancia, intervalos de confianza y predicción. Vean lo que vamos a ver ahí.
yo sé que pareciera difícil, pero no es difícil. Ya algunos ya trabajan esto, la significancia, intervalos de confianza y de predicción. Pero si no es así, aquí lo vamos a ver, jóvenes, y para eso estamos, para aprender, ¿sí? Pero yo quiero que desde hoy les quede bien claro estos objetivos. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, continúo con el tema 4. La tendencia en series cronológicas. La tendencia en series cronológicas tiene una facilidad, porque trabaja con el mismo método de mínimos cuadrados que se ve en la regresión y correlación simple. El método es el mismo. O sea, si ya manejamos método de mínimos cuadrados, la tendencia de cronológica ya no la vamos a explicar acá en que el método de mínimos cuadrados otra vez, no, porque ya lo vimos en la unidad anterior. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la unidad? Que el estudiante identifique los factores componentes que influyen en una serie de tiempo. Que el estudiante explique qué causa la tendencia en una serie de tiempo y desarrolle una ecuación para modelarla. Que el estudiante identifique la variable estacional en una serie de tiempo. Regreso. Que el estudiante identifique los factores componentes que influyen en una serie de tiempo. ¿A qué queremos referirnos cuando hablamos de serie de tiempo? Serie de tiempo es una base de datos. Una serie de tiempo que tiene años y tiene datos, tiene valores. Entonces, a eso se le llama serie de tiempo o serie secular. Y entonces, cuando nosotros tenemos una base de datos, si le aplicamos el método de mínimos cuadrados, nos va a dar un coeficiente, nos va a dar una ecuación de regresión. Por eso les decía yo, aquí el método es el mismo. Ya no nos vamos a perder en explicar método de mínimos cuadrados, sino que vamos a ir a encontrar una ecuación de regresión para la serie de tiempo. Que el estudiante explique qué causa la tendencia a una serie de tiempo y desarrolle una ecuación para modelarla. ¿Qué es lo que andamos buscando acá con esto? Tendencias. ¿Cuál es la tendencia de los datos en el tiempo? Aquí analizamos el tiempo, la historia numérica. Eso es lo que se ve en series cronológicas, la historia numérica, la historia de los datos, la historia de las informaciones a través de una ecuación matemática. Que el estudiante identifique la variación estacional en una serie de tiempo. Y ahí vienen los ciclos económicos. Cuando uno tiene ya la variación estacional, bueno, va a ver qué ciclo. Bueno, en este periodo hubo una alza, o una baja, o una tendencia arriba, o una tendencia abajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en la economía? Y así se ve la historia mundial. El economista eso es lo que hace, bueno, ver lo que ha ocurrido en el tiempo y por eso es que hace proyecciones. ¿Sí? Ver qué está pasando con los datos, con las informaciones. Y ahí a eso se le llama ciclos económicos. Temas y subtemas, los ajustes gráficos, explicación de variaciones, los ajustes analíticos, el ajuste logístico, variaciones estacionales. En toda la historia económica hay variaciones estacionales, al alza, a la baja, ¿sí? Los ciclos. Y ahí uno ve la historia, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué ocasionó? Y les pongo un ejemplo reciente. Alguien, si la tuvieron que haber visto, ¿qué pasó en el 2008? A nivel mundial, ¿qué pasó en el 2008? La crisis de Estados Unidos, licenciado. ¿La cuál? Hubo una crisis en Estados Unidos por Recesión económica. una recesión económica. Pero solo Estados Unidos. Bueno, afectó a Fue nivel a nivel mundial. global. Fue a nivel global. ¿Pero qué derivó eso? ¿De por qué vino esa situación en el 2008? ¿Cómo se le llamó en el 2008 a ese fenómeno? Ya lo escribió un compañero, licenciado, la burbuja inmobiliaria, puso Pablo Arriaza.
se dan cuenta que ustedes que están estudiando economía no la tienen muy claro. ¿Y qué es lo que hace el economista? Estudiar la historia económica. Tener esa referencia cuando uno va a hacer un análisis. Y ustedes que están estudiando para eso, la tienen. Sí, Eduardo. Pues Escucho. básicamente lo que sucedió en ese tiempo es que muchas inmobiliarias estaban vendiendo muchos terrenos o casas y así, entonces la gente obtenía créditos del sistema financiero, créditos que en un momento dado ya no se pudieron pagar y estas personas empezaron a vender las casas y los bancos empezaron a quedar con las casas. Las otras empresas que compraban las deudas de las personas vieron que no eran pagables y entonces el sistema financiero colapsa porque es esa exactamente una burbuja la que se genera y que básicamente es como el caso de Guatemala, que algo así se va a ver dentro de poco con algunas casas, porque hay departamentos y casas que tienen un nivel o un valor muy elevado que es bien difícil de pagarlo y mucha gente pensando que sí la va a poder pagar a 50 años, las está tomando, pero es como que algo así se ve. Yo algo así lo había entendido, no sé si estoy mal. Excelente, sí. Y por eso decía, ¿cómo se le llamaba ese fenómeno? La burbuja inmobiliaria del 2008. Pero fíjense ay, ¿cómo se me olvida el nombre? Ay, bueno, hubo un economista, premio Nobel, que lo dijo. Desde el año 2000 empezó a decir, hay problemas en el sistema bancario. Se liberó el control de la banca central en el sector financiero y eso va a causar una burbuja. Lo dijo en el 2000. Ese es el problema del economista, que no somos magos y no nos podemos predecir exactamente cuándo y dónde. Pero el cuate ya lo veía venir y estaba diciendo, cada vez sacaba su artículo, decía la burbuja inmobiliaria, cabal. Todavía en el 2007 dijo, va a haber, en el 2008 reventó la burbuja inmobiliaria y eso ocasionó un problema mundial. Quebró países, quebró empresas. Que Estados Unidos quebraron bancos fuertes, quebraron empresas. Imagínense que la Ford, General Motors y la GMC quebraron, se fueron a la quiebra. Barack Obama era el presidente. Y imagínense, en Estados Unidos quiebran empresas de ese calibre. ¿Qué hizo Barack? Las empresas esas tenían, póngase sus acciones en la bolsa a $80 la acción o a $50 la acción. Pero como habían quebrado, el gobierno de Estados Unidos las compró a $2 y $3. Vino, las compró, les inyectó dinero a las empresas, no las dejó quebrar, pero se quedó con las acciones. Y esas acciones, inmediatamente que las compra el gobierno, ya tenían un respaldo gubernamental. Al otro día, las estaba vendiendo a $20 y $25. ¿Quién ganó? El gobierno, inteligente. Compró a 3 y vendió a 20 o a 25. Un gran negocio. Pero no dejó quebrar a las empresas. Pero si hubiera sido aquí en Guatemala, Yamatei las deja quebrar, se roba el pisto y revende las acciones. Porque esa es la mentalidad de los gobiernos acá. Pero en Estados Unidos no. Te levantaron las empresas, endeudadas, claro, pero el gobierno ganó, pero no dejó quebrar. Pero algunos bancos sí ya no pudo. Pero eso fue lo que hizo Estados Unidos por la burbuja. En otros países todavía hay secuelas de la burbuja inmobiliaria del 2008. En parte de Estados Unidos y otros países. Portugal, España, Italia, Grecia. Porque tuvo un reciclaje, eso se fue, dio vueltas y vueltas y alcanzó a esos países. Y eso es
son los ciclos económicos. Y eso es lo que se aprende en economía. Ahí tiene una idea clara. Y eso se ve en tendencias de series coloradas. Vamos a la quinta unidad. Nociones de números índices. Objetivos de la unidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos como profesores? Que el estudiante introduzca una variedad de modelos de serie de tiempo para fines de pronóstico. Que el estudiante explique cómo y por qué se usan los números índices. Que el estudiante calcule los índices de precios, de cantidad y de valor. Que el estudiante desarrolle índices compuestos. Que el estudiante deflate una serie de tiempo y cambie su periodo base. Este es otro tema importante, porque aparecer que números índices dice, esos son indicadores y todo, pero no lo sabemos calcular ni lo sabemos interpretar. Si no, miren ustedes el caso del INE. En el INE hay problemas. Los datos los manipulan. La inflación la manipulan. Los datos están siendo manipulados por eso, porque no hay libertad de información. Pero regreso a los objetivos. Que el estudiante introduzca una variedad de modelos de series de tiempo para fines de pronóstico. Entonces, vamos a tomar modelos de series de tiempo para pronosticar, para hacer pronósticos, ¿sí? Para saber qué es lo que está ocurriendo o pueda ocurrir. Que el estudiante explique cómo y por qué se usan los números índices. Bueno, los números índices son un indicador, pues, son un valor, un coeficiente que me indica cómo está, si arriba o abajo de la media o de cierto nivel, que son indicadores y todo. Ahora está muy de moda los indicadores. Hay índice de desnutrición, índice de drogadicción, índice de todo hay índice porque es una forma de explicarlo fácilmente. Índice de muertos, índice de encarcelados, índice de robos, todo a través de indicadores. Y eso es importante. Que el estudiante calcule los índices de precios, de cantidad y de valor. Bueno, pues precisamente para calcular la inflación necesitamos tener datos numéricos de los precios de los productos de la canasta básica. Tenemos que recurrir al mercado para ir a traer esos datos. Y a través de esos, de los índices de precios, de cantidad y de valor, logramos encontrar el índice de inflación. Es interesante lo que tenemos que hacer. Que el estudiante desarrolle índices compuestos. Bueno, ya hay una mezcla de cantidad y de valor. Que el estudiante deflate una serie de tiempo y cambie su periodo. ¿Qué es deflatar? Bueno, al deflatar encontramos el poder real de la moneda. Deflatar es encontrar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Cuánto vale un quetzal de hoy comparado con una base? Entonces, deflatamos a través de la inflación, deflatamos el valor de la moneda y encontramos, bueno, nosotros pensamos que el quetzal vale 100 centavos, pero la realidad creo que ahorita anda en 80 o 79 centavos. Es el precio de acuerdo al último índice de precios. Pero no me actualicé, se me olvidó entrar hoy y por eso no se los puedo dar. Pero eso lo vamos a ver. ¿Qué temas y subtemas vamos a ver? Conceptos y aplicaciones. Índices simples, índices compuestos, cambio de base, deflación de las series cronológicas al valor. Y vamos a las 6. A ver si me da tiempo terminar. Bien, yo creo que sí. Introducción a la teoría de la probabilidad. ¿Qué es lo que los objetivos de la unidad? Que el estudiante desarrolle una comprensión de los conceptos básicos de probabilidad. Entienda las diferencias entre el enfoque subjetivo y el enfoque clásico de probabilidad. Comprenda y use las reglas básicas de probabilidad. Calcule la media y la desviación estándar para distribuciones discretas. Esas son los objetivos. Que el estudiante desarrolle una comprensión de los conceptos básicos de probabilidad. ¿Y por qué? Porque no da tiempo. Miren, la probabilidad en ingeniería son 2 o 3 cursos.
Y aquí en 4 periodos queremos ver probabilidad, entonces solo conceptos vamos a ver. Que el estudiante entienda las diferencias entre el enfoque subjetivo y el enfoque clásico de la probabilidad. Y saber, bueno, ¿por qué es probabilidad? ¿Es clásica o es subjetivo? Que el estudiante comprenda y use las reglas básicas de probabilidad. Que el estudiante calcule la media y la desviación estándar para distribuciones discretas. Trabajar con distribuciones discretas, ¿sí? Y esas distribuciones discretas, ¿cómo las vamos a poner? Si nosotros comprendemos qué es una variable continua y una variable cualitativa y una variable cuantitativa. ¿Qué temas? La probabilidad en la investigación, experimento, resultado, evento, probabilidad clásica, probabilidad subjetiva, técnicas de conteo, reglas de probabilidad, diagrama de árbol, combinaciones y permutaciones. 2 temas que ustedes ya conocen porque ya lo vieron en Matemática 2 o Matemática 1. Y la última, las distribuciones estadísticas. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Que el estudiante construya distribuciones de probabilidad discretas. Que el estudiante calcule la media y la desviación estándar para distribuciones discretas. ¿Cuál es la importancia de esta unidad? De que este es el inicio en estadística inferencial, en la estadística 2 del segundo semestre. Por eso es que tiene que construir distribuciones de probabilidad discretas. Y ahí es donde le digo la importancia de saber cuál es una variable cualitativa y una cuantitativa, y por qué es discreta y por qué es continua. Que el estudiante calcule la media y la desviación estándar para distribuciones discretas. Temas y subtemas: distribución binomial, distribución normal, distribución de Poisson, relaciones entre distribuciones. Esas son los temas y subtemas, los objetivos del curso de Estadística 2 jóvenes. Ahí ustedes pueden darse cuenta del contenido del curso. Ahí ustedes pueden reflexionar, ¿no? Está bonito, está difícil, me gusta y aquí me quedo. Pero yo lo hago con esta intención de que cuando uno le explican las cuestiones previo a hacer algo, uno tiene la opción a poder tomar otro camino. Pero si usted dice, no, yo quiero ser economista y esto y lo otro, y aunque eso no esté muy claro para mí, pues yo voy a seguir y voy a hacer el intento. Por eso es que les decía yo, tienen que hacer un esfuerzo de repasar aritmética y matemática de Baldor jóvenes. Derivación, potencias, radicación y ay, se me va el otro nombre de la otra. Pero por ahí se les voy a decir cuál es la otra que tienen que estudiar. Pero cuando estén estudiando, le van a encontrar. La derivación es muy importante. Porque si ustedes quieren tener éxito, tienen que estudiar estadística. Y fíjese que estadística es bien fundamental para la formación del economista. Yo les puedo decir, alguien puede ser muy bueno en doctrinas, en proyectos o en micro, en macroeconomía, y son de aquellos cuates que cuando se expresan de micro, macro, hablan bien bonito y se les oye bien bonito. Pero ese es un discurso. Para poder interpretar y llegar a los resultados de la micro y la macro, hay que saber de estadística. Entonces, toda esta teoría hay que bajarla y aterrizarla en la estadística, porque la estadística me va a dar indicadores, me va a dar coeficientes. Entonces, cuando yo ya tengo esos coeficientes, los interpreto y los explico a través de la micro, la macro. De nada me sirve recitar la micro, la macro. Pero cuando las combinamos, estas dos se combinan, el estudiante es un exitoso. El estudiante tiene éxito en su profesión. De ahí es donde yo, recomendación, pues yo no le estoy obligando, háganlo. Es una recomendación, es una reflexión para que ustedes en el transcurso del curso, y cuando lleguemos a estadística 2, no tengan problema también, porque les va a servir para ahorita y para el segundo semestre. Así es que ya ustedes tienen claro qué es el contenido del curso, cuáles son sus objetivos, qué es lo que perseguimos nosotros, qué es lo que deseamos.
Ahí lo tienen en Classroom. Ahí lo pueden leer más tranquilo, más despacio, como yo se los expliqué hoy. Y nos vemos el día miércoles a la misma hora. Y les agradezco su atención porque tengo que pasar a la otra clase. Y así es que el miércoles a las 5:30 vamos a estar. Así es que pasen feliz noche y muchas gracias por su atención.